Audio Jungle. Audio Jungle. ¿No? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bienvenidos otra vez a este séptimo episodio de Un Camino de Vida. Una vez más le agradecemos a nuestros amigos de Protec Oaxaca y Fotostudio Rossi por el apoyo en la realización de este proyecto, en el cual nos enfocamos en mostrar a los profesores de artes marciales aquí en Oaxaca que se dedican de manera profesional y ética a difundir los valores en nuestra sociedad oaxaqueña. Profesora Maricruz, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hoy nos acompaña el profesor Ed Gutiérrez Castillo, profesor de Taekwondo. Vamos a darle un poquito de lectura. Bueno, hay que enfocar en los puntos más importantes. Profesor Ed Gutiérrez Castillo es cinta negra Cross Dan internacional. Es representante de México de la Changhun International Taekwondo Federation. Es practicante de Taekwondo desde los 8 años de edad. Ha sido competidor mundial en Plovdiv, Bulgaria, en el 2015. Ha sido competidor panamericano en Argentina, eso fue en el 2013. Es medallista de bronce en la World Cup Canadá 2010. Medallista de plata en la World Cup en 2011. Es entrenador de los equipos juvenil e infantil en la World Cup 2013, 2014 en Canadá, y es parte de la primera generación de cintas negras de Taekwondo ITF en México. Bueno, pues buenas noches, profesor. Bienvenido a Un Camino de Vida. Buenas noches. No, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, profesor, cuéntenos un poquito. Ya es bastantes años desde que empezó a practicar artes marciales, pero cuéntenos un poquito cómo le surge ese interés, ese entusiasmo por querer aprender artes marciales. Bueno, yo creo que al principio, como a algunos niños que entran porque a veces no hay con quien los deje sus papás o etcétera, en mi caso fue ese, ¿no? Yo soy originario de la Ciudad de México. Allá practiqué taekwondo WT desde los 8 años, entonces mi ingreso al taekwondo pues fue de esa forma, ¿no? Junto con mis hermanos, pues así empezamos a entrenar. Ya en la adolescencia empecé a encontrarle un poco más de gusto a lo que es el taekwondo. Nunca me ha llamado la atención otro arte marcial, aunque intenté, pero no sé, el taekwondo me llenó lo que yo quería. Y cuando yo conocí el taekwondo ITF, pues me gustó aún más. Tiene mucha diferencia con el taekwondo. De hecho, pues yo no lo conocía, ¿no? En México es aún todavía un poco desconocido, ya no tanto, pero pues así fue mi inicio, ¿no? Esa fue la forma en la que yo empecé a entrenar. Mi mamá tenía que trabajar y pues no había dónde dejarnos y nos metieron en una actividad y fue el taekwondo. Entonces, pues me siento muy agradecido porque gracias a eso, pues he conocido otros lugares, otras ciudades, otros países, y empecé a dar clases como a los 16 años, ayudándole a mi profesor, y después pues ya empecé a tomarlo más en serio, ¿no? Como un trabajo, que digo, literalmente para mí pues es algo que amo, entonces no lo veo como un trabajo, ¿no? Nunca lo he visto así. Pero cuéntanos un poquito, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Sí. Profesora, dentro de los practicantes de Taekwondo, cuando iniciamos hace muchos años,
los que no saben aún, hay dos vertientes del taekwondo, WTF, que es Federación Mundial de Taekwondo, e ITF, que es Federación Internacional de Taekwondo. Muchos a lo mejor lo desconocen, pero cuéntanos un poquito, tú que empezaste practicando en WTF y después te llamó más la atención ITF, tú que has practicado los dos sistemas, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia. Bueno, yo creo que la diferencia más importante en nivel técnico es el taekwondo tradicional es más completo. En su cuestión de en combate, por decir, está permitido usar los golpes al rostro con un contacto controlado. Tiene muchas vertientes de defensa personal aplicadas, puede decirse que un poco más simples que el taekwondo WT, y que tal vez su desventaja del taekwondo ITF, al menos en nuestro país, es que no tiene la difusión que tienen en los países europeos, por así decirlo. Creo que es una de las, técnicamente otra parte muy importante son los tools o las formas, que en comparación con la WT serían los teguks o los palgues. Tienen una aplicación totalmente a un porqué. El general Choi hizo los movimientos basados en una teoría del poder que tiene sus principios. Todo movimiento aquí tiene un porqué, la defensa, el golpe, las posiciones, incluso existe la enciclopedia del taekwondo. Entonces tiene se podría decir que es una raíz más, ¿cómo se podría decir? Filosófica, y tiene un porqué, sus movimientos están basados en las leyes de Newton. Entonces creo que es una parte importante de la diferencia con la WT, aparte de que pues la WT al ser un deporte olímpico tiene más reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Digo, al menos en el continente americano, México es de los últimos países que se integran a la práctica del taekwondo ITF, ¿no? En Argentina es todo lo contrario, hay más escuelas de ITF que de WT. Entonces, Argentina es un país muy fuerte dentro del continente en el taekwondo ITF. Hay un punto, algo que me gustó mucho, que acabas de decir, que hay una característica muy notoria y que lo diferencia bastante al taekwondo ITF de WT, es en todo lo que hemos visto y nosotros practicado, el énfasis en el impacto en los movimientos, el marcar al final de cada movimiento, hacer un pequeño, se puede decir que balanceo para generar ese impacto. Y bueno, te lo cuento como una anécdota. Por ahí nos hemos visto en torneos del profesor Villavicencio, aquí de diferentes artes marciales. Oh, ya, ajá. Viendo con un compañero profesor, estábamos, me imagino, debiste haber sido tú, al momento de hacer las formas me pregunta, ¿por qué hacen esos movimientos al final de cada defensa, de cada patada, ese énfasis en subir y bajar? Digo, es que en característica de taekwondo ITF, eso genera mayor potencia, así como lo acabas de decir, se basa en las leyes de la física, y por todo lo que hemos visto, investigado, cuando el general Choi hace todos los movimientos para ITF, se basó mucho en ese pequeño movimiento y vaivén para generar más impacto. ¿Nos podrías emplear un poquito más ese conocimiento? Sí, pues el movimiento es el movimiento inusual, es similar a las olas del mar. De hecho, pues cuentan, ¿no? Que el general Choi, cuando empezó a practicar esa parte, andaba así que en el mar. Entonces, esa parte nosotros le decimos movimiento de ola, que produce más fuerza al hacer el contacto del impacto, la defensa, porque no solamente va la fuerza de la mano o del golpe, va la fuerza de todo tu peso en ese momento de hacer el impacto. Y sí, es una de las características más importantes, ¿no? El movimiento inusual o movimiento de ola. Entonces, eso es una de las que marca mucho la diferencia. Por decir, yo cuando tuve la oportunidad de estar en Bulgaria y ver a competidores de nivel mundial, pues me sorprendí mucho porque, pues, obviamente muchos ya tenían campeonatos juveniles, o era su quinto mundial o su cuarto. Entonces, ver esa parte técnica en persona o en vivo me hizo tener una perspectiva diferente para nuestro país, ¿no? Porque en México hay pocos practicantes de taekwondo ITF,
que realmente se puedan decir practicantes, ¿no? O sea, nosotros no tuvimos la fortuna de que el general Choi aquí, ese sistema creciera, entonces, por decir, yo tuve que capacitarme saliendo con los grandes maestros que ¿cómo se llama?, que se dedican a difundir la ITF. Entonces creo que es un punto importante y a mí, al menos en lo personal, cuando tuvimos la oportunidad junto con mis hermanos de ir al Mundial, me dio otra perspectiva y yo me propuse el poder promover esa parte técnica de la mejor manera posible, ¿no? Pero sí, el movimiento de ola es como una característica también muy importante técnicamente hablando, a comparación de los tools y de los palgues que son más rígidos. Sí, de hecho, el nombre que dices de la ola, me parece que es Hodo Kwan o Chundo Kwan, la escuela de la ola de mar, me parece, ¿no? Oduquan, La escuela que funda el general Choi. en general, ajá. Sí, 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 es el nombre de la escuela, Oduquan, creo que se llama. No recuerdo bien ahorita, pero sí. Y digo, otra parte también es el combate, es más atractivo, es más llamativo. Digo, últimamente yo creo que el del 2000 para acá, el Taekwondo WT bajó mucho esa parte del contacto en las Olimpiadas, pues lo que vemos ahora no era lo mismo de los 70s, 80s, 60s, que sí era algo más parecido a ITF. El contacto era más agresivo, más espectacular, había más pateo de giro, había evoluciones más, pues más bonitas a la vista, también era más atractivo a la vista, ¿no? Ahora creo que lo que hay ahorita, pues no tiene nada que ver con lo que se practicaba hace años, ¿no? Sí, de hecho, la utilización de muchas protecciones, el peto, la evolución a lo electrónico, creo que se ha mermado un poquito pues la calidad técnica de los combates en WT, pero sin embargo, por ejemplo, ITF mantiene ese combate tradicional con poco equipo, pero con todas las medidas de seguridad. El combate y las técnicas son muy potentes, son fuertes en su combate, pero sin embargo no hay heridos de gravedad, ¿no? Un pequeño contrapunto que dice WT es que mayor protección y evitamos accidentes mayores, ¿no? Pero en ITF, pues hay menos equipo, hay más contacto y no hay lesiones Tanto graves, ¿no? lesionado, ¿no? Sí, de hecho, pues a mí esa es una parte también que me llamó la atención, porque es más espectacular. O sea, el control que se me hace una buena, ¿cómo se podría decir? Bueno, uno de los principios del taekwondo es ese, ¿no? Autocontrol. Entonces, el tener el control de tu cuerpo como un arma puede ser, por así decirlo, se me hace algo pues muy bueno. Digo, de alguna vez si lo llegas a necesitar en la calle, pues no vas a tener protección, ¿no? Entonces, esa es otra parte también que creo que hace mucha diferencia de Taekwondo WT a ITF. Pero como te digo, o sea, a menos en México apenas estamos empezando a tener esa difusión y yo creo que es complicado porque pues hay muchos profesores que no se interesan en aprender porque al tú practicar ITF es como si volvieras a empezar desde cinta blanca, aunque tengas una cinta negra, en mi caso, en nuestro caso así fue y creo que es de la mayoría que han hecho esa transición de W a ITF, es empezar de nuevo en algo, ¿cómo se llama? En algo totalmente diferente en ciertas cosas, ¿no? En los tools principalmente. Pero bueno, al menos a mí en lo particular me ha resultado, me gusta y siento que ofrezco algo que poca gente al menos puede ofrecer, ¿no? Técnicamente, como por así decirlo, hay demasiadas escuelas W y hay muy pocas escuelas ITF, entonces eso hace que tu mercado sea más selectivo, más selecto, por así decirlo. Claro. ¿A qué edad obtuvo usted el grado de negra, profesor? Yo lo tuve ay, no me acuerdo, fue en el año 2000, si no mal recuerdo, mi cinta negra fue en ese año. Y el cinturón negro de de WT, perdón, de ITF lo hice en el 2009, por ahí así. Recién hace como 3 años hice mi cuarto Dan con el Grand Master Fab Loop, fui a Canadá, allá me certificaron, entonces, pues no sé,
Actualmente hay profesores que tienen más grados en ITF de otros DAM, más avanzados, pero pues bueno, al menos a mí esa parte ya no me afecta porque pues yo he tenido junto con mis hermanos la oportunidad de hacer cosas que en México fuimos, si no de los primeros, sí de los que dieron un poquito más de auge a ese movimiento de salir a competir fuera. Por decir, a nivel estado, pues también tiene poco que el Taekwondo WT despegó a nivel, hoy creo que hay dos chavillas que están en selección nacional, ahorita, si no mal recuerdo. Entonces, a nivel estado, pues Oaxaca era un estado que no figuraba en Olimpiada Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ser apoyados el sexenio pasado por el gobernador para nuestras competencias a nivel internacional y gracias a nuestros resultados, pues fue que pudimos asistir al Mundial en Bulgaria, ¿no? Y a los Panamericanos en Argentina y todas las competencias que hemos ido. Entonces, pues creo que para mí ahorita mi grado, o sea, yo podría, ahorita sería quinto o sexto dan, pero tal vez no me afecta en el sentido de mi conocimiento, o sea, yo siento que eso ya es como un poco de, no sé cómo decirlo, pero pues me siento orgulloso del grado que tengo porque sé que aunque hay más profesores que sean sextos, quintos, séptimos, no tienen el conocimiento que yo tengo. En Sí, ITF, y eso aclaro, habla ¿eh? de la calidad Claro. técnica que tienen ustedes. Independientemente del grado, muchas veces aquí lo hemos dicho que pues, el grado no refleja el conocimiento, ¿no? Pero sin embargo, la calidad técnica que ustedes tienen, pues los ha llevado a estar fuera del país y ser reconocidos a nivel mundial. Eso es lo importante, ¿no? Porque vemos que últimamente han surgido muchas escuelas de ITF. Como tú dices, desafortunadamente como ITF es un poquito desconocido aquí en el país, pues muchos se cuelgan ese pequeña ignorancia, ¿no? Te cuento, a mí hace unos años nos mandaron un correo electrónico de una federación aquí en México, dice, afíliate a ITF y te rivalidamos todos los grados que tengas de artes marciales, ¿no? Si eres segundo dan de Taekwondo WT y tienes 2 de Hapkido y 2 de esto y 2 del otro, te los sumamos todos y te hacemos un paquete y te damos lo que resulta un grado de Sí. ITF, ¿no? Dices, pues de repente como que eso también le afecta, ¿no? Y vemos por ahí, pues hay gente que a lo mejor lo ha hecho y de repente ya son sextos, séptimos danes acumulados y que a lo mejor por ahí no les funcionó X arte marcial y se cuelgan de eso, ¿no? Desafortunadamente, pues en todos lados pasa. Pero como tú dices, tu calidad técnica y de tus hermanos, pues eso es lo que los ha Es lo que siempre llevado, habla, ¿no? es lo que siempre Saca, habla de los profesores, o sea, ¿no? sí puedes tener, digo, los danes que tú quieras, pero a la hora de hacer, de ejecutar las técnicas o de presentarte, pues se va a ver el respaldo realmente de, Y se va a ver esa diferencia, como te digo, nos preguntabas, nuestro amigo profesor, dice, ¿por qué se ve diferente ese taekwondo del otro taekwondo? Y quien realmente sepa taekwondo va a decir, ah, chihuahuas, ¿por qué ese que hace ITF está haciendo como WT, ¿no? Y los que no saben Ujú. van a decir, ah, pues es que es taekwondo es taekwondo, el que Sí, no sí. sabe, ¿no? Pero realmente te digo, eso es lo que lo caracteriza y eso es lo bonito. A mí me gusta mucho ahora que dices que es un movimiento de ola y la biomecánica del cuerpo para darle Exacto. mayor potencia a los golpes y a los bloqueos. ¿Cuánto no hay de estudio biomecánico en esos movimientos para llegar a la perfección? Tío? Eso es lo que hace la diferencia. Y como tú dices, te has enfocado en enseñar esa calidad técnica, ¿no? Que es lo importante. Sí, de hecho, pues digo, yo tampoco tengo el gran nivel, pero sí, al menos sé que en mi país muy pocos profesores tienen ese nivel. O sea, no digo que soy el único, ¿no? Obviamente hay profesores que también tienen un buen nivel, pero me refiero a que, pues yo tuve la oportunidad de estar en un mundial y para mí mi estándar de calidad o de exigencia es a estar a un nivel mundial, porque yo lo vi y porque para mí eso es un reto, ¿no? O sea, el ver, no es lo mismo ver en videos a alguien que a lo mejor ya verlo en vivo, o sea, son muchas cosas muy diferentes. Entonces, pues sí, afortunadamente te comento, digo, junto con mis hermanos, porque pues no, yo no soy solo, soy con mis hermanos, y ellos también han sido parte de la historia en el taekwondo en nuestro país, porque pues sin sonar así como a presunción ni nada, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a competir fuera del país y a darle un poco de dar notoriedad al taekwondo ITF, ¿no?
hace años, no me acuerdo bien la fecha, pero yo traje aquí a donde yo estoy, a mi ciudad, en Huajuapan, al campeón olímpico, a Williams de Jesús, a dar un seminario con a mis alumnos. Entonces, en ese entonces, todavía no había una unificación de la ITF con la WT en términos de los presidentes a nivel internacional. Entonces yo le dije al profesor en ese momento, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es una historia, porque en algún futuro pues van a juntar, se van a homologar técnicas, algo va a pasar, ¿no? Pero al menos a nosotros lo hicimos antes que nadie y trabajamos junto con él y pues obviamente ¿cómo se llama? El nivel de técnica que él tenía, que él trajo en ese momento, que nos enseñó, pues era de un medallista olímpico, ¿no? O sea, para nosotros fue muy impresionante verlo patear, ver su elasticidad, ver todo lo que nos enseñó y sin llegar a decir es mejor esto que esto, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus cosas buenas y al final digo, él compitió en una época en la que el taekwondo todavía era demasiado espectacular a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Claro. Una pregunta, en su primera experiencia competitiva a nivel nacional, ¿nos podría usted comentar, bueno, toda la experiencia que vivió desde el viaje, cómo fueron las selecciones, todo lo que implica el reto de salir, de animarse a ir? Sí, bueno, pues antes que nada, antes de mi participación, mi hermana junto con mi profesor y otros alumnos habían ido al Campeonato Panamericano en Puerto Rico en el 2009. Entonces, nosotros ya habíamos tenido unas competencias antes aquí en la Ciudad de México, pero a nosotros sí nos costó mucho trabajo adaptar el golpe al combate, porque pues nos pegaban en la cara, desconocíamos esa parte de que te podían pegar en la cara, ¿no? Estaban muy acostumbrados a pelear con la guardia baja a veces, etcétera. Para la competencia de Canadá, pues nos invitan y creo que el primer obstáculo, pues sobre todo yo creo que de todos los deportistas en nuestro país es ¿cómo se llama? Lo económico, ¿no? Porque pues no es barato. Tuvimos la suerte y la fortuna de contar con gente que nos apoyó, nos dio indicaciones de cómo movernos acá. Nosotros fuimos a una audiencia que dio Gabino Cue aquí en nuestra ciudad. Nos llegamos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana y salimos a las 12 de la noche de ese mismo día. Fuimos los últimos en ser atendidos por él, le explicamos el proyecto que teníamos, lo que queríamos hacer, nos dio su apoyo y pues creo que después, a partir de ahí salimos muy motivados y empezamos a entrenar y a prepararnos, ¿no? No sabíamos lo que nos esperaba, no sabíamos cómo estaban los otros competidores, empezamos a entrenar pues con esas ganas que te dan el salir de tu país y sobre todo pues cuando el saber que llevas una responsabilidad de cierta forma, ¿no? Que no muchos deportistas pueden hacer en cualquier deporte, ¿no? Independientemente de sea arte marcial o no. Creo que el salir de tu país te cambia la vida literalmente porque pues conoces otra gente, ves otras cosas. Yo jamás esperé que pues fuera a salir, ¿no? De mi país y menos pues así como patrocinado, etcétera. Ya estando allá, pues te das cuenta de que, por decir, yo me acuerdo mucho de que yo en esa época yo vi a un niño, un joven cinta verde, haciendo un tul, y yo lo vi, me quedé así de, es cinta verde, yo traía mi cinta negra y yo no puedo hacer eso, y yo traigo una cinta negra, o sea, me sentí mal, porque dije, entonces el nivel técnico que ellos manejan es muy alto, o sea, estoy viendo un cinta verde haciendo algo que yo como cinta negra todavía era WT, apenas empezaba mi transición, me quedé muy marcado con eso, ¿no? Porque pues vimos cómo es realmente la técnica de ITF, estuvimos ahí viendo el selectivo de Canadá porque iba a haber un mundial, entonces pues fue bien, nos fue bien, a mi hermano cuando compitió igual llegó a la final, le aplaudieron, peleó con un chavo que ya estaba rankeado, el escuchar gritar México ahí, sin que hubiera mexicanos, porque no hacíamos nosotros cuatro, fue algo muy padre, ¿no? Ese video está en YouTube. Y el ganar, pues creo que fue una experiencia que no se va a olvidar, ¿no? Porque regresar acá y que ya te empiezan
que te reconozcan ese sacrificio que hiciste, porque pues son sacrificios, ¿no? Aparte de entrenar, tienes que llevar una dieta, dar cierto peso, pero pues bueno, al menos de ahí en adelante pues nos empezó a gustar y fue que empezamos a entrenar más. Nuestra meta era llegar al mundial y ver que nuestro nivel pues era bajo para un nivel europeo, no es frustrante, pero sí te quedas como, así como, bueno, tú hiciste lo mejor, obviamente en el mundial no ganamos, eran gráficas de 20, 30 competidores, yo peleé en menos de 71 kilogramos, era una de las dos gráficas más pesadas que había en el mundial, pero pues al menos a mí me quedó la experiencia de ver la técnica, ver muchas cosas, convivir con gente que yo veía en internet, tomamos seminario con los grandes maestros, entonces esas cosas pues son buenas, ¿no? A final de cuentas es una experiencia pues, que yo creo que poca gente puede vivir. Sí, permítanos, profe, vamos a pasar a hacer una cortinilla. Sí. No se nos vayan. Bueno, pues Sí. sin duda una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora el poder salir del país, ¿no? Muy poca gente tiene la oportunidad de hacerlo y mucho menos volver y el siguiente año, Claro. con miras a tener mejores resultados como ustedes los han obtenido, ¿no? Sí, eso fue para nosotros pues muy emocionante, ¿no? Porque en ese entonces, pues nos decían, ¿no? ¿Por qué los apoyan si ustedes no son un deporte federado, etcétera? Y yo me acuerdo que yo le comenté en ese entonces a la directora del deporte, le digo, sí, no somos un deporte federado, pero estamos representando a nuestro estado y vamos a representar a nuestro país. Y digo, traemos resultados, no estamos pidiendo algo regalado, no estamos yendo a pasear, por así decir. Entonces, creo que esa parte a nosotros nos funcionó mucho y nos sirvió para ver ahorita, pues yo ya llevé 2 equipos juveniles infantiles a competir fuera de igual y pues todos trajeron medallas, entonces creo que el trabajo se ve reflejado, ¿no? De todo lo que hemos hecho y pues para mí es un orgullo ser parte de la historia de Taekwondo ITF en nuestro país. Algo que de los comentarios, acabó usted de comentar que no va a pasear, ¿no? La mayoría de las personas, o bueno, de los atletas o deportistas que salen fuera, van a su evento a participar o a su evento de seminario a entrenar y difícilmente se dedican a salir a pasear. Hay muy poco tiempo como para que se dediquen a ir a conocer a la zona donde van a entrenar. Sí, eso es algo muy cierto. A veces nos preguntaban, ¿y dónde fueron? No, pues todo el día estábamos ocupados haciendo algo, entrenando, etcétera, ¿no? Ya creo que como por la tercera, cuarta vez ya más o menos nos dimos tiempo de salir a conocer por ahí, pero para nosotros lo importante era aprender porque yo represento, a la federación que yo represento es con el Grand Master Fab Loop. Él fue uno de los que estuvo al lado del general Choi dando seminarios por mucho tiempo, entonces es una de las personas que fue más allegadas al general Choi, entonces técnicamente él tiene pues una de las mejores técnicas a nivel mundial, entonces cuando nosotros íbamos a Canadá tratábamos de aprovechar lo más que pudiéramos aprender de él, de sus estudiantes, y sobre todo porque pues no es tan fácil agarrar y decir, bueno, me voy a Canadá cada 8 días a practicar, ¿no? Entonces, las veces que hemos ido, pues ha sido aprovechar esa parte de aprender. Y la vez que llevé niños a competir, jóvenes, pues también fue un gran satisfacción porque pues todos regresaron con medallas, eso habla bien de México, que también puede ser una potencia, así como lo son en WT, también podemos serlo en ITF, ¿no? Ya ha habido varios
a otros competidores que han ido a competir igual al extranjero, también les ha ido bien, pero pues creo que hay mucho por trabajar todavía en esa parte de nuestro país, ¿no? Porque ya hay varias federaciones, hay, como se podría decir, una separación que no permite que nos unamos para trabajar en común por dejar en alto el ITF en nuestro país, ¿no? Independientemente de la federación que pertenezcamos. Creo que eso es lo que hace falta y tal vez a llegar a ser un deporte reconocido, federado, pues todavía falta mucho trabajo por hacer, porque pues yo creo que está muy complicada esa parte por las políticas de la WT, de que no es tan fácil llegar a la CONADE, recibir recursos, etcétera. De hecho, los participantes que yo llevé, todos fueron con gastos de todos los gastos fueron cubiertos por sus padres, ¿no? Entonces, pues también es complicado esa parte, ¿no? Sí, de hecho, pues a veces lo que impide el crecimiento deportivo es la política, ¿no? Desafortunadamente. Pero cuéntanos un poquito, tú empezaste en México, tu entrenamiento, tu carrera. ¿Cómo llegas a Guajuapan, aquí a Oaxaca? Así es. Bueno, sí, yo empecé ya a entrenar. Yo llego a Guajuapan junto con mi profesor, porque él le invitaban a dar clases acá. Entonces yo ya empezaba a dar clases y pues yo la verdad me quería salir de mi casa y dije, bueno, pues me voy para allá a estar solo, ¿no? Y así fue como llegué acá y digo, afortunadamente puedo decir que el estar aquí con esto despegamos, los tres despegamos nuestra carrera en cuestión deportiva, por así decirlo. Tal vez en la Ciudad de México hubiera sido más complicado llegar y hablar con el delegado o con alguien así. Aquí creo que esa parte es algo bueno. Digo, afortunadamente a nosotros lo que nos dio el respaldo, lejos de poder haber hablado con el gobernador, fue entregar los resultados que entregamos, ¿no? Porque digo, muchos se pueden acercar, pero pues si no tienes resultados, pues obviamente no te van a seguir apoyando, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué acá a Guajuapan, porque me vine junto con mi profesor y pues acá me quedé. ¿Y no han pensado en acercarse un poquito más acá al centro de la capital? Pues sí hemos pensado, pero no, sí lo hemos pensado y tal vez en un futuro lo hagamos. De hecho, ahorita, pues dentro de mis planes está, por decir, ¿cómo se llama? Esta invitación creo que me sirve en parte para invitar a profesores que estén interesados en aprender ITF. O sea, yo lo veo así, si tú eres profesor de WT, ofreces y quieres aprender ITF o ofrecer ese servicio en tu academia es un extra, ¿no? No quiere decir que ya no vas a dar WT, o sea, puedes dar las dos cosas. Yo en lo personal, yo nomás doy ITF porque a mí es lo que a mí me gustó. Si yo quisiera, pudiera dar las dos cosas, pero a mí esto me llenó más a lo que yo quería, ¿no? Y te repito, yo lo veo como una diferenciación de que pocos pueden hacer esto, pocos pueden ofrecer esta disciplina. Entonces, ahorita lo que yo ando buscando, o bueno, no buscando, sino promover esta parte en el sentido de que si alguien está interesado en aprender, pues ahora sí que se ponga en contacto conmigo y por decir ahí en Oaxaca hay unas escuelas de ITF, no están conmigo, están con otro profesor, pero sí hay, pero sí, espero que en algún momento pueda estar más cerca en la ciudad. Sí, y como tú dices, los que quieran aprender de una manera seria y correcta los principios de ITF, pues qué mejor que contigo, ¿no? Existe el respaldo, existe la experiencia y la calidad en taekwondo de ITF. Sí, esa es digo, le repito, no soy yo el único ni el que más, no, hay otros profesores que también lo saben, pero pues digamos que soy uno de esos, ¿no? Y al menos en la parte de resultados, junto con mis hermanos, pues somos de los que más resultados tenemos a nivel nacional. A eso sí lo podemos decir pues con mucho orgullo y a pesar de y a otra cosa, que fuimos de los primeros en empezar a competir fuera del país, ¿no? Por ahí hay otro profesor, no sé de qué estado es, que también él inclusive conoció al general Choi, pero ya no le dio más continuidad al taekwondo ITF, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue eso, darle una continuidad a nuestra carrera deportiva y ya al seguir enseñando, ¿no? Digo, al grado de que pues ahorita ya
hay varios estados con Taekwondo ITF, ¿no? Que la diferencia es esa, la que dices, ¿no? La técnica, o sea, tú puedes decir, yo soy octavo Dan ITF, ajá, a ver, haz un tool, y ahí se va a ver si eres o no eres. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, y creo que en todas las artes marciales existe eso, ¿no? No nada más en el Taekwondo. Así es. Una pregunta, profesor, ¿cómo es que se da el contacto con su actual profesor? ¿Cómo lo logra usted contactar y cómo se da ese acercamiento para llegar hasta donde están ahorita? ¿Sí nos escucha? Pues casualmente, o no sé, él también, el Grandmaster Fab Loop era el secretario general de la ITF hace tiempo, y él también se separa de la ITF de los norcoreanos, que digamos, en este caso es la oficial para la WT, ¿no? Porque existen como 5 líneas de ITF, y todas esas son dirigidas por grandes máster que estuvieron en algún momento al lado del general Choi. Entonces, el Grandmaster Fab Loop también se separa de la ITF y forma su federación. Nosotros ya lo habíamos conocido vino a México junto con el gran máster Benny Rivera, un puertorriqueño, que también fue de los más allegados al general. Entonces, en esa ocasión que vienen a México, pues ya habíamos tenido contacto con ellos, solamente que en ese entonces ellos todavía estaban en la línea de los norcoreanos, por así decir. Entonces, el gran máster se separa, yo empiezo a tomar mi propio camino, y pues ahora sí, literalmente así le envié un correo que se podía trabajar con él, y me dijo que sí, porque pues ya nos conocía. Entonces ya nomás fue como un trámite el ser su representante aquí en México de su federación. ¿Y cómo se da su acercamiento con ITF? ¿Cómo se conoce? ¿O en dónde lo llegó a ver? ¿O cómo se dio cuenta Ok. que existían? Bueno, igual nos invita un profesor allá en México, que él fue el que lo trajo, por así decirlo, a México, y invitan a mi profesor, nos empezamos a enterar, a buscar en internet primero a ver si existía otro taekwondo, y nos ponemos a ver videos y vemos que sí existe y que pues es diferente, y así fue como empezamos a trabajar en ITF. O sea, fue por medio de la invitación de otro profesor que él fue el que lo trajo, pero digamos que pues lo trajo, pero no le dio la correcta difusión, por así decir. Entonces nosotros aprovechamos esa parte de tener las ganas de salir a competir, ¿no? Y nos invitaron a competir fuera, y nosotros dijimos, bueno, a ver qué se necesita aparte de dinero, pues prepararnos, las ganas, y así fue como empezamos. Digo, se puede decir, se escucha fácil, pero no fue así como se escucha. O sea, yo lo cuento así porque pues literalmente así fue. Nosotros lo conocimos por medio de otro profesor que lo trajo a México, y así fue como empezamos a ITF. Y pues digo, a mí en lo particular nos gustó, y te digo, me gusta porque pues nunca dejas de aprender, ¿no? Siempre estás aprendiendo, 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 y pues hay competencias para todas las edades, en diferentes modalidades. Es algo muy, pues muy bueno. O sea, pues te decía que yo lo veo así, ¿no? O sea, como una oferta como algo que muy pocos pueden ofrecer ahorita, ¿no? Tal vez en un futuro, pues ojalá ya exista más taekwondo y TF en nuestro país, y te digo, tenemos buenos atletas, buena gente para los deportes de combate, y yo creo que, de hecho, ya existe un campeón mundial de ITF, está en San Luis Potosí, el profesor Eric. Yo apenas lo fui a dar unos seminarios allá. Él se puede decir que es el primer campeón mundial de ITF, participó en otra línea en un campeonato mundial y ganó, pero igual es un profesor que desde chico ha entrenado, tiene un buen nivel competitivo en WT, entonces pues ya existe un campeón mundial, ¿no? Entonces estamos en ese camino de sacar más resultados de ese tipo en un futuro. No, y como dices, importante es darle ese seguimiento. Qué bonito ser los pioneros de algo, pero sobre todo qué importante darle
esa difusión, ese seguimiento, como tú dices, ¿no? Porque muchos se quedan en el camino y como dices, ay, todos piensan, ay, qué fácil, ¿no? Pues ni se le complicó, pero realmente cada quien conoce Sí, es mucho esfuerzo. el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Toda la difusión, la promoción, el simple hecho de salirte de tu zona de confort e irte a otro lado, en este caso a otro estado, pues muy poca gente lo considera, ¿no? Que decir, bueno, dejo mi casa, dejo esto, dejo lo otro y me voy a probar realmente, ¿no? Porque no sabe uno si la gente lo va a aceptar, Sí va a responder. va a responder, qué problemas va a haber, pero sin embargo hemos visto que en Guajuapan hubo una muy buena respuesta al taekwondo de ITF, ¿no? Vemos con su hermana que con los niños cómo los manejan, cómo los educan, y hay una base técnica, una calidad en la enseñanza muy padre, ¿no? Creo que todo eso no lo ve la gente y piensa que, ay, bien fácil, ¿no? Comentarios de Sí, que, ay, yo voy, pongo mi escuela y me voy a hacer millonario, pero pues realmente es esfuerzo y sacrificio, ¿no? Sí, claro, te digo, pues por decir, mi hermana, ella fue medallista de bronce en los Juegos Panamericanos en Argentina. En esa ocasión, ella y otra competidora, no me acuerdo bien, trajeron medalla en nuestras categorías. Pues te digo, yo peleaba en menos de 71 y mi hermano en menos de 60, creo. Entonces son de las categorías que tienen más competidores, ¿no? Y pues obviamente es más complicado ganar una medalla. Igual mi hermano es de los que más ha ganado medallas a nivel internacional, he tenido la oportunidad de participar en más eventos, entonces pues por eso te digo que nosotros pues los tres hemos hecho algo que pues que nadie más ha hecho, ¿no? Afortunadamente podemos decirlo así, sin sonar a presumidos ni nada, porque pues ahí están los hechos, no es algo que yo esté inventando, ¿no? Ya también ha habido otros alumnos que han ido a competir, etcétera, pero pues así, digamos, de una forma continua y dando resultados, pues creo que no más somos, hasta ahorita que yo sepa, los únicos, ¿no? Y si le sumamos los resultados de nuestros alumnos, pues igual da algo bueno y como dices, ¿no? Ser los pioneros en algo, pues creo que siempre es bueno, ¿no? Porque pues eso no va a cambiar ya. claro. Tenemos aquí unas fotos que usted nos compartió. Vamos a pasarlas, a compartirlas Sí. que nos están siguiendo. No sé si nos pueda comentar más o menos algo sobre lo que estamos viendo. Sí, esa fue la primera o la segunda vez que fuimos a Canadá. Ahí estamos mis hermanos, mi profesor, el Grand Master Benny Rivera, Grand Master Fab Loop. Ahí estamos en la premiación. Entonces, pues esos son buenos recuerdos. Ahí fui a dar un seminario al Comité Olímpico para ITF. Igual estoy en otra vez en Canadá, en otra competencia. Ahí fue un torneo en Oaxaca que habían anunciado como un torneo mundial. Igual ahí hice grandes amistades con los profesores de allá. Ahí llevé a mis alumnos, creo que por primera o segunda vez. Entonces, pues ahí están las fotos, ¿no? También para que no digan que es cuento. Ahí están las fotos y pues lo comprueban, ¿no? Evidencia. La evidencia, exacto. Sí. No, y que de hecho pues es muy bonito verlos y decir, yo estuve ahí y yo fui a impartir esto, fui a impartir otro. Como tú dices, dejar a un lado la presunción, pero se ve el resultado del trabajo. Eso es lo importante. Esos son los resultados del amor que se le tiene al arte marcial, ¿no? Sí, ahí estamos en el campeonato del mundo, están mis hermanos. Sí, pues ahí están las fotos, o sea, ahí no puedo inventar nada. Ahí están las cosas. ¿Y qué proyectos tienen ya, bueno, con esto de la pandemia y todo eso, qué proyectos hay a futuro en relación de su escuela? Que ya decías que le hiciste la invitación a los profesores que estén interesados para expandir más el sistema, el estilo de ITF, pero ¿qué más proyectos hay para con tu escuela, con tus hermanos? Bueno, pues ahorita, como dices, ¿no? La pandemia sí nos dimos un poco afectados. Digo,
en cuestión de los alumnos, pero pues ahorita ya poco a poco vamos recuperándonos y tenemos otro profesor que está con nosotros allá en la Ciudad de México y entonces pues ahí vamos poco a poco avanzando, ¿no? El próximo año tenemos un torneo en Colombia, esperemos que esto ya se calme un poco y poder asistir igual con un grupo de alumnos. Ahorita estoy trabajando con otros dos profesores de otras líneas, estamos haciendo un grupo para difundir el ITF en nuestro país, y pues estamos buscando eso, ¿no? O sea, quién estén interesados en trabajar el taekwondo ITF, ¿no? Independientemente, digo, en este caso, pues lo más allegado a nosotros son los profesores de WT, ¿no? A lo mejor por una u otra cosa no están conformes con su federación o con su asociación, etcétera. Entonces aquí también esa parte es muy diferente, ¿no? Es algo que, pues, no sé si afortunada o desgraciadamente, como todavía no tenemos esa dependencia, no somos tan grandes todavía, no hay tantas exigencias en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahorita mi proyecto personal es eso, ¿no? Dar asesorías, capacitaciones a las personas, profesores que ya están en ITF trabajando y a las que quisieran empezar a trabajar. Estamos planeando junto con los otros profesores también son dirigentes de sus mismas líneas, pero estamos trabajando en conjunto pues, para poder ya hacer un ITF para todo México, en el sentido de que crezcamos todos juntos, ¿no? No separados, porque pues separados va a costar mucho más trabajo. Sí, es una labor muy Sí, importante. estar uniendo, ¿no? Los esfuerzos para dar a difundir más el tema. Y de todo tu aprendizaje, de toda tu carrera, ¿cómo te ha marcado, cómo te ha marcado en tu vida personal el arte marcial? Pues yo creo que para mí es algo que de niño nunca pensé llegar a hacer, o sea, a ir a competir a un campeonato del mundo, a unos panamericanos, salir de mi país. Es algo que yo me siento muy orgulloso de eso y pues como te digo, o sea, yo desde los 17, 18 años empecé a dar clases, entonces yo nunca lo he visto como un trabajo porque es algo que me apasiona, que me gusta. Entonces me siento afortunado de poder trabajar o vivir de lo que me gusta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo nunca lo he visto como la gente que dice, ay, me tengo que parar para ir a trabajar, o ya es viernes, o ya es sábado. Para mí, todos los días, desde que yo empecé a dar clases, es algo que disfruto mucho, ¿no? A lo mejor antes, al principio, económicamente no me iba bien, pero pues yo lo disfrutaba y eso pues me hacía feliz, ¿no? Digo, ahorita me va un poco mejor y espero me vaya mejor. Entonces, pero es algo que a mí me llena y estoy muy agradecido por haber conocido el Taekwondo ITF, porque para mí fue un trampolín, por así decir, ¿no? Para hacer algo que, por decir, tal vez muchos competidores sueñan, ¿no? Pero pues sabemos que en WT hay millones de competidores que tienen el mismo sueño. Entonces aquí el camino a lo mejor por un momento fue más corto para llegar a un Panamericano, a un Mundial, a un torneo internacional, pero no porque haya sido corto fue fácil, ¿no? Inclusive por decir, para el Mundial nosotros contratamos nuestro preparador físico, un profesor Emanuel Evadillo, para mí es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional, incluso entrena campeones mundiales ahí en CONADE. Ahorita está entrenando a los de kickboxing de Waco, entonces fue un esfuerzo para nosotros pagarle a él para tener su asesoramiento en cuestión de, ¿cómo se llama?, de entrenamiento físico y todo eso. Igual tuvimos el apoyo del profesor Luis Jorge de Murata, de Poi Fighting, Renshi. para nuestra, ajá, Renshi, para nuestro mundial. Entonces, son cosas que pues también conoces buenas personas, ¿no? Haces amistades. Puedo decir que si yo quiero ir a X lugar del mundo, pues sé que va a haber un practicante, un amigo que me va a recibir allá. Entonces creo que esas cosas son algo de lo que las artes marciales ofrecen y a los que las practicamos, yo creo que nos sentimos afortunados de poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? De lo que amamos sobre todo.
Sí, es claro, eso es muy importante que realmente uno disfrute y sienta uno pasión por las artes marciales. Y cuéntanos de todo esto, ¿cuáles son las anécdotas o qué que tú recuerdas más? ¿Qué es lo que más que dices, ay, cuando viaja uno, de repente por ahí me perdí? ¿Qué anécdotas son las? ¿Quién lo recibió en su primer viaje en Canadá? Ya estaba, no sé, ya había hablado con alguien allá que lo iba a ir a esperar al Sí, de aeropuerto, hecho, ya tenía el hotel o... sí, de hecho, pues ya habíamos visto todo eso, los anfitriones, los alumnos del Master Loop fueron por nosotros. Es algo muy bonito, ¿no? Que vayan por ti, te reciban, te van a llevar a donde te vas a hospedar. La gente en Canadá es muy amable. Digo, no he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero creo que es un poco diferente la gente a la de Canadá. Una vez, por decir, cuando fuimos a Argentina, no sé por qué, viajamos en primera clase de México a Argentina, entonces algo que no estaba en nuestros planes, ¿no? Viajar en primera clase fue algo muy, pues fue una buena anécdota porque nos todos pasaban y se nos quedaban viendo así como estos porque vienen en primera clase, ¿no? Igual cuando fuimos a Bulgaria, pues sí, teníamos un poco de, pues no de miedo, pero así como de, ¿qué vamos a hacer? Vamos al otro lado del mundo, no sabemos quién nos va a recibir, ahí sí no sabíamos quién nos iba a recibir, nos habían estafado unos días antes por un correo para hacer un pago de lo del mundial, no sé qué pasó ahí, entonces ahí pues perdimos también dinero. No sé, cuando fuimos a Argentina, estábamos ¿cómo se llama? En la capital, en Buenos Aires, y íbamos a ir a tomar un autobús y no nos querían cambiar las monedas. Y nosotros dijimos, va a ser más fácil porque pues es el mismo idioma, ¿no? No, son medio raritos algunos argentinos. Y así, pues varias anécdotas, pero yo creo que la principal o de las que más recuerdo es esa, ¿no? De haber viajado en primera clase, pues fue algo que también no es como que todo el tiempo puedas andar viajando en primera clase, ¿no? Y conocí Alemania también cuando fuimos a Bulgaria, hicimos una escala ahí y pues salimos ahí de aventura a conocer Múnich. Entonces también eso fue algo padre, ¿no? Porque, pues te repito, creo que te cambia la perspectiva de tu vida, ¿no? De lo que quieres o de saber que hay más cosas. Y eso es algo que también tratamos de transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Que no nomás se queden en algo, ¿no? Que siempre va a haber, hay más cosas por hacer, por conocer. Y cuando llegan a ser talentosos, pues tratar de que exploten ese talento que tienen, ¿no? Porque en algún momento, pues se va a terminar ¿cómo se llama? Si no lo entrenan, ¿no? Sí, pues así es, Sí, es claro. y tenemos aquí unas felicitaciones, Dick Julio Ríos, felicidades al profesor Castillo, la producción del programa, felicidades profesores, muy interesantes las entrevistas. Profesora. Bueno, pues pues ya estamos en la recta final de esta transmisión, profesor. No sé, ¿quiere usted darnos su dirección donde se encuentra usted ubicado? Pues, correo electrónico, teléfono para algún maestro o personas que quieran ir a entrenar o simplemente pues igual y si llega a ver hasta Ocupa, ¿no? En su misma página de ustedes, ver quiénes quieran contactarlo. Sí, claro, pues bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. Eso también se me hace algo, pues bueno, ¿no? Que reconozcan tu labor, independientemente, creo que sí los ubico, pero no hemos tenido el gusto tal vez personalmente de conocernos, pero el hecho de que me hayan enviado la invitación, pues creo que habla bien del trabajo que hemos hecho y pues nada, ¿no? Agradecer la invitación y igual a los profesores que se estén interesados en practicar o aprender ITF o unirse a nuestro equipo de trabajo, pues les doy mi teléfono, porque pues bueno, mi Facebook está, creo que ¿cómo se llama? No me lo sé bien, es medio complicado, pero está la página de mi escuela que es Esparta Taekwondo ITF and Fitness en Facebook y mi celular es 953-116-1382 y pues así que a los que gusten, pues ahí estamos,
listos para trabajar y creo que es todo. Pues le agradecemos, profesor, el tiempo que nos ha dedicado para contarnos un poquito de su historia y que los interesados conozcan la trayectoria, que sepan, como lo decimos siempre, que hay, en este caso, oaxaqueños por adopción que han puesto el nombre de nuestro estado muy en alto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que se debe de contar su trayectoria, ¿no? Eso es lo principal, premisa que tenemos en este proyecto, pues que todos aquí en Oaxaca se enteren, ¿no? Se den a conocer a los profesores de arte marcial que se dedican de manera seria, ética, profesional y responsable a la educación, porque es eso, a la educación de la juventud y de las personas aquí en nuestro estado. Sí, mostrar parte de la historia y de todo lo que han vivido para llegar hasta donde están, ¿no? Y todo lo que pueden ofrecer. Porque como usted dice, todos ven el resultado ahorita, pero toda esa historia, todas esas anécdotas que hay detrás, es lo bonito y es lo importante, ¿no? Que podemos dar a conocer esa experiencia. Y como usted dice, a sus alumnos, Pues ya les darles, abrió el camino. abrirles el principal, camino, ¿no? ya les abrió el camino y que vean todas las posibilidades que tienen, ¿no? Y los que están interesados, que realmente vean en dónde sí, para que no estén dando tumbos ni palos de ciego, ¿no? Como a muchos en su momento nos tocó dar, ¿no? Como usted dice, Sí, ir y salir y experimentar, ¿no? sí, claro. Sí, pues eso es lo importante, ¿no? El hacer las cosas, yo creo que con pasión es algo que te va a llevar pues a los buenos resultados. Al final de cuentas es y yo también es la diferencia, ¿no? Bueno, pues también vamos a darle las gracias a Protec por estarnos apoyando aquí en la difusión de estas transmisiones. Al A Fotoestudio Rossi, Rossi por por proporcionarnos darnos el el equipo. equipo, que nos manden más para el pago del internet. Y pues, le agradecemos mucho, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues, profesora, pues, Bueno, pues agradecemos y vamos a despedir esta transmisión con nuestra niña de inicio. y nos vemos en el siguiente episodio de Un Camino de Vida. Muchas gracias, profesor, por No, de qué a ustedes. Hasta la luego. entrevista. Hasta luego. Gracias.